buenas noches, gracias por acompañarnos. En Mega TV tenemos esto de reservarnos un momento de mayor reflexión y profundidad, una charla con protagonistas de la información, con personas que nos parecen interesantes, ya sea en el ámbito que estén, la cultura, la política, la empresa, los deportes. Solemos hablar mucho con representantes de distintos sectores de la sociedad. Y en ese sentido es un gusto hablar después de casi 4 años que hicimos una nota parecida en otro contexto con Hugo Estigarribia. Hugo Esteban Estigarribia Gutiérrez es un connotado jurista que tiene una gran especialidad en temas constitucionales, pero sobre todo también un hombre que ha vivido muy de cerca toda la política nacional y nos puede ayudar a pensar en los escenarios actuales y futuros, inmediatos incluso, y también en esa vieja historia, esa dicotomía entre el poder de un partido que se va transformando permanentemente como el Colorado y una oposición siempre con problemas de cohesión. Vamos a hablar mucho de eso con Hugo, valoramos mucho que haya venido. Vamos a una breve semblanza, su hoja de vida breve, resumida, y luego comenzamos a conversar la noche con el doctor Hugo Esteban Estigarribia Gutiérrez. Hugo Esteban Estigarribia Gutiérrez es un abogado constitucionalista, docente universitario y referente del ámbito jurídico y político paraguayo. Es egresado con medalla de oro de la Universidad Nacional de Asunción, Facultad de Derecho, y cuenta con una amplia formación académica internacional, incluyendo maestrías en Derecho Constitucional, Gobierno y Estudios Legales Internacionales en la American University de Washington, D.C. A lo largo de su trayectoria ocupó distintos cargos públicos, entre ellos convencional constituyente durante la Reforma Constitucional de 1992, viceministro de la Juventud y senador nacional de la República durante el periodo 2008-2013. También integró el Tribunal Permanente de Revisión del Mercosur como árbitro suplente. Además de su carrera política, desarrolló una extensa labor como docente universitario, conferencista y autor de publicaciones jurídicas. Actualmente dirige el Estudio Jurídico Estigarribia y Asociados y es reconocido como analista en temas de institucionalidad, derecho constitucional y realidad política nacional. Estimado Hugo, primero gracias por venir, qué gusto verte. Hace rato no nos vemos personalmente, solemos hablar notas y cosas así. ¿Cómo estás primero? Un placer, muy buenas noches Mario, un gusto estar aquí. Realmente hace rato que no nos vemos y bueno, creo que has consolidado mucho este espacio y te felicito por eso y creo que vamos a poder transmitir algunas ideas o debatir algunas interesantes. Siendo muy joven fuiste constitucionalista. Constituyente. Hay una diferencia entre constituyente y constitucionalista que se tiende a cometer porque es natural. Sí, sí. El constituyente es el que redacta la Constitución. Correcto. Y constitucionalista es el abogado especializado en derecho. Claro. Qué curioso, ¿no? Porque vos no hay tantos constitucionalistas que ya hayan tenido la experiencia de redactar una Constitución, ¿verdad? Increíble es porque yo en esa constituyente no iba a estar. Yo iba a estudiar en Italia por recomendación de mi profesor, mi ex profesor Paciello. Sí. Y Telechea me iba a ir y Paciello me dice, no te vas a quedar. Porque en la constituyente es importante que te quedes, y coincidió con la derrota del Partido Colorado con Filisola. Ah, claro. ¿Me acordás? Sí, entonces, Villamayor, que había sido derrotado en la interna previa por Morales después perdió con Filisola, sí, y otros jóvenes fuimos convocados. Yo recién dejaba la presidencia del Centro Estudiante de Derecho, un año antes dejé. Entonces nos convocaron, pero fue un mano a mano interesante porque eran 7 bancas. Por más que era lista sábana, sí, era un mano a mano. Claro. Porque eran 7 bancas en Capital que disputábamos los jóvenes y salimos los jóvenes a las calles, nos subíamos los ómnibus. Hicimos una campaña muy dinámica con Juan Ernesto, sí, con Pato Melgarejo, el que te habla, y Miriam López. Y de 7 escaños en Capital, capturamos 4. Eso te digo, esa fue una lección. Si se puede hablar en lista sábana con 7 candidatos nomás, 7 escaños, pero mano a mano. Y fue muy interesante, claro, porque me hizo crecer mucho. Y después fui a la constituyente, imagínate, yo tenía 25 años y aprendí muchísimo y aportamos también. Por ejemplo, sí, el artículo de la objeción de conciencia al servicio militar es propuesta de 4 colorados, entre ellos yo. Yo fui el vocero, ¿verdad? Que era cumplir
nomás ya la ley 189 que adoptó el Pacto de San José de Costa Rica, pero metimos la Constitución. Claro. Ya le dimos rango constitucional, ya tenía rango de tratado. Y después de eso, increíblemente, ¿verdad? Pasó el tiempo y me tocó ir a estudiar a Estados Unidos. Cuando estaba haciendo la primera maestría, Sí. me ofrecieron la segunda en Derecho Público. En Y Washington. ahí hice una especialización fuerte en Derecho Constitucional. Ajá. Entonces, le incorporé a esa experiencia previa la teoría y empecé a amar el derecho constitucional. Claro. Volví, trabajé con Castiglioni de cerca como asesor político en la vicepresidencia, trabajaba con el Congreso, apliqué mi conocimiento de derecho constitucional. Después, soy senador, voy a la Comisión de Asuntos Constitucionales y fui presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales. Claro. O sea, fui completando lo teórico con lo práctico. Práctico, Increíble. teórico, práctico. Y después, finalmente, cuando dejé el Senado, fui a la profesión y ejerzo temas constitucionales, audición de inconstitucionalidad, garantías constitucionales, Claro. dictámenes, enseño en las facultades de Derecho Constitucional. O sea, hice el circuito completo, lo cual no siempre se logra. Claro. A veces sos teórico o a veces sos muy práctico. Claro. Ahí tuve esa suerte y al encontrar mi mundo en el derecho constitucional, Sí. se encajan mis dos mundos, la política y el derecho, que tanto me gustan los dos. Claro. El derecho como profesión, como herramienta cotidiana, y la política. Y con el derecho busco que mejore la política. Entonces el constitucionalista realmente siempre está vinculado a la política. Yo no sé si vos sabés que Obama fue profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Hawái. No sabía. Te cuento. Ajá. El anterior presidente de Brasil, el que era vicepresidente de Dilma Rousseff, que asumió, Sí. era constitucionalista también. No recuerdo este nombre. Temer. otro nombre. Sí, creo que sí. Yeah. El vice de Sí, Dilma sí. también es constitucionalista. O sea, el constitucionalista está muy vinculado a la política y al derecho. Y Ya. siempre vas a escuchar que hay constitucionalistas metidos en la política y a la vez puede ir a la Corte Suprema, Claro. puede ir al Tribunal Constitucional de su país. Claro. O sea, es un poco muy versátil el campo. Es que la Constitución se define Sí. como nuestra regla de juego en una sociedad, ¿verdad? Es Exactamente. nuestra ley mayor. Exactamente. Entonces vos sabés que interesante. Pero en mi caso fue más interesante la experiencia de estudiar en Estados Unidos Derecho Constitucional porque conozco el sistema constitucional norteamericano, anglosajón, Claro. y también el latino romano, digamos que se dice. Ajá. Porque mi profesor, mi mentor, el doctor Schwartz, que ya falleció, hizo la reforma Europa del Este, era un americano. Ah. Él era el jefe del área, digamos, un señor ya mayor, y tuve esa experiencia con Paciello y todos los grandes constituyentes acá y allá. Entonces, realmente me siento un hombre afortunado, bendecido, y trato de transmitir mis conocimientos en la medida de las posibilidades, las mezquindades políticas. De repente, Claro. la gente dice, vos opinás sobre la Constitución y me atacás. No te ataco a vos. Yo quiero que se cumpla la Constitución, ¿no? Claro. Entonces, Claro. Lo que sale de la Constitución es inaceptable. Claro, Lo que porque se aparte. resulta que ahí viene algo más interesante. ¿Por qué Uruguay, por ejemplo, es un país sólido internacionalmente? Sí. Por su Estado de Derecho, Claro. por la presencia de sus juristas a nivel internacional. ¿verdad? Y nosotros somos un país pequeño y tenemos que ser sólidos en lo jurídico. Es lo que nos va a hacer fuertes siempre internacionalmente. ¿verdad? ¿Y dónde Para tenemos? las inversiones, incluso Sí. para todo esto que Peña dice que hace sus viajes. Si uno tiene una seguridad jurídica, no puedes conseguir grandes inversiones. Tal es así que llegaron al colmo de que con la nueva ley de arbitraje dice, con esto vamos a traer inversiones. Bueno, el arbitraje es una alternativa al derecho convencional, digamos, a la administración de justicia. El arbitraje opta al inversionista porque se escapa de la justicia. Entonces lo que te quiero decir es que el derecho constitucional defiende algo esencial, el Estado de Derecho y la proyección internacional y nacional también, porque un Estado que cumple con sus ciudadanos Claro. es un Estado confiable para sus propios ciudadanos. Así se han consolidado las grandes democracias de Occidente. Así mismo, entonces es una evolución importante que nuestra democracia tuvo con esta Constitución, ¿verdad? Y no lo digo porque redacte, Ajá. ¿verdad? Porque yo sé, por ejemplo, que hay grandes detractores como tu hermano Adolfo Sí. en la Constitución, ¿verdad? Sí. Y tiene tal vez sus motivos porque Claro. la Constitución no es perfecta, tiene errores, de hecho tiene una fe de ratas, Sí. algo que no es usual, porque el tiempo que nos dieron fue muy corto. También, claro. 6 meses nomás teníamos. Sí. Y si nos redactábamos en 6 meses, no podía regir una nueva constitución para que se aplique el 93, al año Claro, siguiente que terminaba el de acuerdo. mandato. Entonces, tiene errores esa constitución, pero yo creo que analizando a fondo la constitución es una herramienta muy válida para el desarrollo del Paraguay si estuviera bien aplicada. El factor humano es el que ha ido fallando. Importante esta introducción porque me quedé pensando en varias cosas.
obviamente vamos a hablar, como decía, de política. Me gusta porque sos entonces constituyente y constitucionalista también. Ahí completamos todo el recorrido. Y lo otro es que, lo primero que se me viene a la mente, después hablaremos de otros temas, es que siempre está la sombra de reformemos esta constitución, o llamémonos a una asamblea, o hagamos una enmienda que generó hasta violencia política. Sí. ¿Vos qué pensamiento tenés? Yo creo que con el tiempo, cuando haya condiciones políticas en Paraguay, ¿qué significa condiciones políticas? Haya más desarme de las fuerzas políticas, haya más armonía entre las fuerzas políticas, haya un nuevo pacto para tener un nuevo instrumento jurídico que recoja todas las críticas, todos los errores de aplicación, porque la aplicación es diferente a lo que se precisó, ¿verdad? Claro. Una cosa es lo que queríamos los constituyentes y otra cosa es la evolución en el tiempo, por ejemplo, el Consejo de Magistratura, Jurado de Enjuiciamiento, que son los grandes bastardos, entre comillas, ahora, ¿verdad? Ahora. Sin embargo, reemplazaban la voluntad de una sola persona que designaba. Claro. Antes uno solo designaba, el presidente. Consejo de Magistratura tener docentes, tener abogados, tener representantes políticos, tener representantes de la Corte. Y sin embargo, estamos contentos. O sea, lo que te quiero decir es que una reforma constitucional es un pacto hacia el futuro de un país. Y nosotros tenemos que completar nuestro orden jurídico, Mario. ¿Qué te quiero decir con esto? Todavía nosotros no tenemos todas las leyes que la Constitución diseñó. Por ejemplo, un ejemplo simple, la ley de centralización. Que todos los días nos duele que los compatriotas del interior del país tengan que peregrinar a la capital, que no se pueda asistir a los compatriotas del interior. En las capitales departamentales no tenemos una ley de centralización. No hay una ley. Y la Constitución dice, la ley reglamentará. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Hay que completar nuestro orden jurídico con leyes. Te voy a poner otro ejemplo. La ley de acceso a la información pública, del 2014. Recién en el 2014 se reglamentó el artículo 28 del acceso a la información pública. A partir de ahí, todos los medios de comunicación y los ciudadanos pudieron saber qué se hace con su dinero, a quién se les nombra. Antes no. Entonces, porque faltaba reglamentación. Claro. Y ahora lo mismo pasa con la descentralización. Entonces, tenemos que completar nuestro orden jurídico primero plenamente. Segundo, los poderes del Estado deben cumplir la Constitución y no hacer barbaridades, como por ejemplo el caso de Katia González, ¿verdad? Claro. O sea, hay cosas que completar en ese sueño de hace 34 años, ¿verdad? Qué bueno hay que completar nuestro... y después, tras eso, podíamos hablar de una reforma. Tengo que hacer la primera pausa. Hugo, es apasionante este tema porque tiraste varios títulos que me interesan desarrollar y por supuesto vamos a aprovechar que esté Hugo acá para hablar también de política. ¿Qué va a pasar? Es raro, ¿no? Un muchacho que nació en familia colorada y que mamó ese partido centenario, hoy sin embargo está excluido de ahí o se autoexcluyó y hay candidatos liberales y encuentristas, por ejemplo, a la presidencia de la República por parte del Partido Colorado. Son unas picardías de nuestro sistema. Le voy a preguntar al respecto a Hugo Estigarribia y otros temas. No se pierdan, ya volvemos. Hugo Estigarribia con nosotros, tiene una larga trayectoria en el ámbito académico y también político. Es una combinación que no es frecuente en nuestro país. Dejé picándolo ya para meter un tema muy actual, el tema de cómo el Partido Colorado de repente se volvió una franquicia donde hay gente que no hizo militancia nunca y sin embargo prácticamente se apropió del partido. Pero antes de pasar eso, cortito, quiero que redondearlo de la Constitución. Nos dicen siempre, Hugo, tiene que haber un ambiente de negociación, de conciliación, un escenario propicio para ahí hablar de una reforma. El problema es que nuestra política siempre es muy crispada, es difícil. Llegaremos a un momento en que digamos, bueno, paremos un poco todo, vamos a pensar en el país y arreglemos esta Constitución. Se llegó en el año 91 cuando se hizo el proceso de la Constitución. Sí, Fíjate, 2 años después del golpe. Cierto. O sea, después que había astronista, había... Exactamente. Se llegó. Yo creo que en la medida que se dé un equilibrio de fuerzas políticas en el Congreso, por ejemplo, haya un equilibrio, claro, ¿verdad? No una mayoría o un copamiento, claro, que se habla hoy, ¿verdad? O un desequilibrio, ahí se podría dar tal vez un acuerdo. Por ejemplo, hay temas así claves, el tema del balotaje, que ya es una realidad en toda Latinoamérica. La segunda vuelta, que evidentemente produce buenos resultados, porque la segunda vuelta legitima mucho más al presidente electo, ¿verdad? Y se polarizan las dos fuerzas, digamos,
no hay tanta ideología ya últimamente, pero Sí. izquierda-derecha, o centro-izquierda, centro-derecha, Sí. o centro, se polarizan más en esa última elección. Lo mismo el tema de la reelección, tan inventado. Claro. Por ejemplo, yo he cambiado mi posición con respecto a la reelección. Ah, sí. De ser un anti-reelección, después de en la Claro. época de la Constituyente, estoy a favor de la reelección alternada. Alternada. ¿Sabes por qué? Tipo Chile. Sí, tipo Chile o tipo Uruguay. Ajá. ¿Por qué? Porque la experiencia me ha demostrado que en Paraguay un relativamente buen presidente en los últimos 2 años se desbarranca en su mandato porque todo su entorno Ya está y pensando. él mismo dice, bueno, ahora rifamos el país, algunos que son bandidos, Sí. ¿verdad? Rifamos el país porque ya no vamos, Claro. ya nunca más volvemos, porque este presidente nunca más vuelve. Claro. Y el propio presidente ha cometido errores. Pongo un ejemplo. La enmienda del 2017, el intento de enmienda del 2017. Sí. Cartes iba relativamente bien, dentro de todo, ¿verdad? Sí. Con las críticas que se le hacía, con su pasado, que nadie quiere realmente recordar. Te digo, hasta que viene el proceso de enmienda. Y ahí se se producen crispa todo. hechos sangrientos. Sí. ¿verdad? El asesinato de Rodrigo Quintana, Sí. lo que pasó en la plaza, los disparos al diputado Acosta, la quema del Congreso. Claro. Prácticamente su mandato se deslegitimó de ahí. ¿Y por qué? Porque buscó la reelección. Lo mismo pasó con Nicanor antes. Cierto. El propio Lugo planteó una enmienda en el Congreso, Un montón. aunque no tuvo esta connotación porque Claro. a Lugo lo sacaron antes, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿qué sucede? Si a ese presidente le dejáramos terminar su mandato de 5 años y él dice, bueno, quiero volver dentro de 5 años, entonces haría un mejor mandato. Y por otro lado, no se manipularía el poder para ser reelecto Claro. seguido, en el periodo seguido. Entiendo. ¿verdad? Muy Entonces, interesante. la reelección alternada puede ser una solución. Primero, para tener un mejor mandato y pleno de los 5 años. Y segundo, para tener, si fue un buen presidente, otra vez alguien que vuelva a la política en el mismo cargo. Tuvimos en Uruguay, Tabaré Vázquez. Sí, claro. Tuvimos en Chile. Cierto. ¿verdad? En otros países, ¿verdad? Bachelet en Chile, ¿verdad? Piñera en Chile. Entonces, mantenés un actor político vigente en expectativa para el futuro y tenés un mejor presidente. Claro, que además viene con una expertise importante de haber ocupado ese cargo. Y por otro lado, rompe también eso que pasa en Paraguay, que es la manipulación del poder para continuar, que sería la reelección continua. Claro, A los bien, periodos. me cerraste bien el tema ahí, pero quiero pasar a lo político. Sí. Y una de las decisiones que a mí más me impresionó fue cuando vos das el paso al costado de tu partido que militaste toda la vida de estudiante. Hace poco hablábamos en privado, tus elecciones hasta como centro de estudiantes ya tenían ese perfil, después la constitucional, el Senado. Primero, esa decisión habrá sido difícil, ¿no? Fue tal vez la decisión más difícil que tomé después de la de casarme. Claro. Así, concretamente te digo. Sí, está Pues bien. son decisiones que marcan tu vida. Sí. Yo nací en una familia colorada, pero estudié en un colegio crítico de opositores, en el San José, Claro. con una conciencia crítica, con profesores opositores Sí. y algunos que otros colorados, pero también con ideas críticas. Exacto. Vamos a aclarar. Cierto. Son Laburo, Marinoni, Sí. ¿verdad? Y otros, José Antonio Galeano. Esos eran mis profesores, Claro. y los sacerdotes bayoneses. Eso formó en mí una conciencia crítica. En mi casa siempre hubo mucha democracia. Mi padre era un hombre que trazaba las líneas, pero respetaba mucho. Y cuando yo voy a la facultad, yo era de familia colorada, pero rechazaba a esos jóvenes serviles que eran usados por el poder político, por sus necesidades, ¿verdad? Claro. Rechazaba ese modelo. Y viene el proceso contra la militancia chonista, ¿verdad? Porque, ¿te acuerdas los hechos de Villarrica, que se tiraron contra el papá de Mario Ado, justamente, ¿verdad? Y bueno, se arma el tradicionalismo y eso va a las facultades. Entonces yo en el año 85, teniendo 19 años, decido afiliarme para pelear contra Stroessner, para pelear contra el modelo desde las aulas con los compañeros. Claro. Efectivamente peleamos, lo llevamos como candidato. José Alberto Alderete fue nuestro candidato en el tradicionalismo. Nos robaron la elección, armamos el comité central paralelo, ¿verdad? Que nos rendíamos clandestinamente y fui activando, ¿verdad? Y a la par yo hacía mi carrera gremial, con Claro. Paraguayo Cubas. Cierto. Paraguayo ganó Centro Estudiante, yo fui su primer miembro, yo tenía 20 años. Sí. Payo presidente, primer miembro, Marcelo Duarte, segundo miembro, yo tenía 20 años. Yo llevé el apoyo del Partido Colorado. Claro. O sea, del tradicionalismo colorado. Claro. Pero era gremial. Después continué
fui presidente del centro, efectivamente. Hice mi carrera política dentro del Partido Colorado. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mucha gente dice, ¿qué pasó con Hugo? Que siempre... Bueno, perdí en mi partido el republicanismo, el nacionalismo y las bases morales que hicieron grande al coloradismo. Antes de Stroessner, y algunos grandes hombres incluso que rodeaban a Stroessner, apuntalando su autoritarismo coyunturalmente. Sí. Porque vos no podés negar la brillantez de un Sánchez Kell, Totalmente, de un claro. Sapena Pastor, Claro. Incluso algunos que trajo Stroessner, Sí. como González Alsina, que no era colorado. Sí. ¿Ya? Entonces, hay una realidad. Perdí la posibilidad de hacer política con gente que tenía ese republicanismo, porque mi partido fue tomado por piratas. Esta frase que yo puse y que sigue siendo usada. ¿Qué sucedió? Gente que no era colorada se afilió. El señor Horacio Cartes. Vino el proceso de afiliación de Santiago Peña, que fue una vergüenza. Lo afiliaron para que no pierda el Ministerio de Hacienda. De Vargas no se afilió, perdió el Ministerio del Interior. Claro. En el mismo acto, Una la apretada. Convención Colorada se llenó de gente que se subordinó a ideas que no eran coloradas. Hoy el Partido Colorado es una empresa más del Grupo Cartes. Hoy el Partido Colorado se maneja con criterios empresariales. ¿Y no pudiste aguantar adentro y resistir de adentro? Bueno, justamente lo que te iba a decir. Resulta que se venía el proyecto Peña, con la candidatura de Peña, Sí. en 2022. Y era otra vez la vuelta del proyecto Cartes. Porque estaba Marito. Sí. Pero Marito estaba, pero no tenía fuerza. ¿Por qué? Porque estaba condicionado por la Cámara de Diputados que manejaba Cartes. Claro. Entonces, no es que Marito pudo hacer lo que quería. Fue una especie de lo que fue Macri en la Argentina en su periodo. Quedan como O sea, estaba atado a mayorías Sí. que le ayudaba de repente el cartismo en un diputado. Pero- entonces, Lo Marito tenía. estaba maniatado. Sí. No era la liberación del coloradismo, no era un coloradismo auténtico que pueda ejercer lo que tenía que ejercer en el poder. ¿Ya? Entonces, yo tomé una decisión. Acá primero la patria y después el partido, decía Bernardino Caballero. Y tomé una decisión drástica, enérgica. No fue por cargo, porque los detractores dicen que fue por cargos, no. Fue por construir una alternativa política diferente a ese coloradismo que ya no era el auténtico y era el armar un gobierno de todos los sectores, que fue el Claro. proyecto inicial de la concertación. Entonces renuncio yo al partido. Yo no quise traicionar al Partido Colorado. No quise ser candidato Claro. por otro partido y que me echen del partido como mucho, como Sí, como sucedió ha pasado. Me fui y renuncié. O la franja colorada que se Exactamente, no. Yo me fui y renuncié al Partido Colorado porque no podía traicionar los ideales de mis ancestros. No podía traicionar mis propios ideales republicanos yéndome por otro partido. Renuncié al Partido Colorado, me fui, fundé el Movimiento Republicanos Libres, que ahora está en proceso de ser partido, Sí. ¿verdad? Y me fui a la oposición. Entonces, desde ahí llevar las ideas republicanas, nacionalistas, pero también tenemos entre nosotros liberales, tenemos Claro. independientes, ¿verdad? O sea, construir una alternativa, guardando las distancias con Uribe en Colombia. Uribe lo hizo. También. Y sí. otros lo hicieron. Sí. Guardando la distancia que Uribe después fue presidente. Claro. Yo, lastimosamente, no llegamos a un acuerdo con el Partido Liberal, ¿verdad? Con las demás fuerzas, Sí. y no pudimos unirnos a la concertación porque nos hicieron de menos a los colorados, porque desconfían de nosotros. Ahí quiero hacer un punto, quiero Sí. desarrollar, ese es el tercer Sí. bloque, por favor, porque ese es Sí. muy importante entender. Me explicaba el otro día muy rápido, Sí. porque eso es muy importante que expliques bien. Si hubo traiciones, si hubo una expectativa exagerada, si no estábamos preparados para ese tipo de proyectos. A la vuelta desarrollamos esto con Hugo Estigarribia, nuestro invitado especial hoy, hablando de alta política, tan necesario para nuestro país. Ya volvemos. Un gusto seguir dialogando con Hugo Estigarribia. ¿Tenés hijos, Hugo? Tengo dos varones. Dos Elías, varones. Elías Esteban, mi hijo mayor de 18 años. Sí. Y Ferran Hugo, el chiquitito. Está muy en boga ahora porque el gol de España. Y Ferran, se Ferran, llama. claro. Claro. Es un nombre catalán. Yo quería un nombre bien español para mi hijo menor. Ajá. ¿Verdad? Ferran Hugo tiene 12 y Elías está yendo a estudiar desde agosto a Estados Unidos Ingeniería. Ingeniería, ¿no? Eh, Abogacía. Mejor graduado del colegio americano por voto de sus profesores, porque están los mejores graduados por nota nomás, pero Claro. Elías es muy completo, así que estoy muy contento. Qué maravilla, que dos varones. Dos varones y tratamos de formarnos la escuela de los valores morales, principistas,
sin fanatismo. Claro. Así, bien objetivo, ¿verdad? Claro. Qué curioso esto, porque vos tenías todos los ingredientes para volverte una especie de caudillo colorado fanático. ¿El fanatismo no te gusta luego para comenzar? ¿Te gusta el razonamiento? Vos sabés que yo soy apasionado por el Paraguay, Ajá. pero sin fanatismo. Yo creo que el fanatismo político, la pelea colorado-liberal, tuvo su época importante. Nos causó mucho daño también. Y no, exactamente, te iba a decir, me sacaste la palabra, pero nos causó mucho daño. Pero ahora tenemos que suspender este fanatismo. Claro. El Paraguay tiene que ser nuestro objetivo. Yo sé que la polca, el color, hasta ahora, Sí. Mario, vos sabés que yo, Sí. la polca, el color, pero primero Paraguay, la bandera paraguaya, eso me gusta la albirroja, que estamos todos juntos, ¿verdad? Claro. Bueno, entonces, en ese contexto, yo tuve la suerte, y acá entra mucho la experiencia personal. Sí. Yo viví 2 años en Washington estudiando, mis 2 maestrías, y vi cómo se maneja el mundo, cómo se maneja el poder. Aprendí a mirar la política, el horizonte, no el árbol. ¿Verdad? Y cuando miras el horizonte, puedes ver mejor el futuro. Claro. Y en ese contexto, yo tomé decisiones. Por ejemplo, que había que armar una nueva fuerza política grande, desde un gobierno de unidad nacional, como hizo Uruguay. Sí. Otra vez, es argel hablar Sí, ejemplo no, pero- ajeno, pero Uruguay lo hizo con el Frente Amplio, toda la fuerza izquierda, lo hizo con la derecha y la centro derecha con la calle Pou. Se Totalmente. puede. Y en se Chile puede. también. Y claro, en Chile también. Entonces, con ese proyecto, yo renuncié a mi partido y fui a la concertación, ¿verdad? ¿Qué pasó ahí? Y bueno, Porque- ¿qué pasó? Y el eterno problema de vos sos colorado. El día de mañana vuelve tu partido y vos no vas a dejar. No. No. Esto es un proyecto. Es un proyecto. Es un proyecto que nosotros calculamos 15 o 20 años tendría que tener diversos actores, ¿verdad? Diversos presidentes para sanear todo lo mal que se hizo. Claro. Ya del gobierno Carter, Claro. continuó con Marito, ¿verdad? Claro. Pero ya de antes también. También, de la deuda sí. histórica del coloradismo. Sí. Porque tenemos que reconocer también los colorados que tenemos muchas deudas históricas. Claro. No hablarnos mal la grandeza de Itaipú, Yacyretá, Claro. de todo lo bueno. Muchas deudas históricas, muchas deudas sociales. Lo que decía Blas Garay, el Partido Social del Partido Colorado, no se ha cumplido. Es una realidad. Claro. La reforma agraria no se ha cumplido. Y hay que asumir eso. O sea, hay que asumir eso. Entonces, en un nuevo proyecto político podíamos asumirlo. Y lo mismo los hermanos del Partido Liberal. Podían asumir también los viejos errores. Claro. Una nueva fuerza. Lamentablemente fuimos ahí y nos encontramos con muchas mezquindades, con muchos atavismos mirando el pasado, mirando, por ejemplo, intereses empresariales. Se metieron candidatos con vínculos empresariales, con parejas vinculadas a empresarios, etcétera, etcétera. Y nos sentimos excluidos los colorados. Te doy un ejemplo. El señor Efraín Alegre hizo un compromiso con mi dirigencia que los departamentos Sí. de mucha presencia colorada, por ejemplo, Paraguarí, Claro. por ejemplo, Cazapá, súper por ejemplo, San Pedro, Mm. por ejemplo, Alto Paraná, los candidatos de la concertación iban a ser colorados. Claro. De nuestro equipo. ¿verdad? Claro. Y empezaron, sin embargo, los sectores liberales a lanzar sus candidatos dentro de la concertación. Entonces, los Mm. Ahí se equipos iba me dijeron, quebrando. Claro. Pero ¿qué pasa? ¿Cómo No había vamos a competir con los liberales que tienen su estructura y después vamos a ir a competir contra los candidatos del Partido Colorado partido, formal? Entonces, la lista de senadores y diputados, imagínate, me ofrecen a mí ser el senador número 11. ¿Y quiénes van a ser los otros 10? Le pregunto. Y van a ser todos liberales. Pero el Partido Colorado es el principal partido del país. Si el candidato a presidente es liberal, la lista de senadores tiene que cabezar Claro. un colorado. Entonces, rechacé amablemente. Sí. Entonces, ¿por qué? Por dignidad. Porque tenemos que tener respeto también hacia la fuerza política a la que veníamos. Entonces, ¿qué sucede? Decidimos salir de la concertación porque no había realmente una proyección para nosotros, no había un espacio para desarrollar nuestras ideas. Decidimos salir, no me fui contra la concertación. Perdón, porque ahí dijeron, no le dieron la vicepresidencia, por eso se No, enojó. vos sabés que había referentes liberales que querían que yo sea vicepresidente, pero nunca hubo un acuerdo con Efraín ni un proyecto de vicepresidencia. Ok. Hubo una foto que nos Sí. sacamos en una cena Sí. que publicó el diario 5 Días en tapa y todo eso. No es cierto. No estaba eso. es cierto. No. La vicepresidencia tiene que elegir el presidente. Está bien. Candidato a presidente. Cierto. Y realmente a mí no me atraía mucho. Te voy a contar por qué. Yo había trabajado con Catilión en la vicepresidencia. Claro. Y todos quieren hablar con el presidente. Y el vicepresidente es un florero. Sí. Y todos lo ven como un conspirador. Nada más. Entonces no me atraía ese cargo. No me atraía ese cargo. Pero ellos querían eso
yo iba a considerar aceptar o no si se daban todos, por ejemplo, pero no senadores. era lo que te movilizaba, no era lo que No vos me querías. movilizaba. Es más, la última conversación que yo había tenido con Efraín Alegre, yo le había dicho, vos tenés manos libres de elegir tu vicepresidente, vos tenés que elegir tu vicepresidente, no te sientas atado por nuestro acuerdo. El problema fue el acuerdo para todos los demás espacios de poder, Claro. legislativos, gobernadores, juntas departamentales. Entonces, finalmente, Claro. obviamente, tuvimos que salir porque nos sentimos como convidados de piedra. O sea, finalmente nos quedamos afuera de ese proceso y decidimos seguir con Republicanos Libres ya mirando el 2028, más que nada, ¿verdad? Claro, Entonces, claro. pero tampoco yo no me fui en contra de la concertación. Vamos a aclarar, algunos amigos nuestros volvieron al Partido Colorado, Sí. ¿verdad? Otros trabajaron activamente por Payo, por la concertación, Cierto. tuvieron manos libres. Yo me quedé en el molde, porque no quise traicionar tampoco un proyecto político de cambio. Me quedé quietito. Ahora, perdón, lugar número 11 en el Senado. Lugar número 11 en el Senado, 10 liberales delante. ¿Qué te parece? Inviable. Claro, inviable. Fíjate, el candidato era liberal. O sea que eso no se acuerda la Bueno, gente. eso fue conversaciones que hemos tenido. Me han enviado Sí. gente donde me han ofrecido eso, ¿verdad? Le puedes preguntar el tema a Ana Martini, por ejemplo, te puede contar. También. Te voy a contar. Bueno, y entonces, salen ustedes, comienza... Salimos a la concertación y decidimos armar nuestra fuerza para mirando el 2028. Correcto. Es un proceso mucho más difícil. Sí. ¿Por qué? Porque no hay expectativas electorales. Entonces tuvimos que Sí. construir, empezamos a construir cuadros. Y armamos primero un equipo de cuadros. Y ahora, por ejemplo, nosotros Republicanos Libres le tenemos a Mícar Ferreira. Por ejemplo. Estuvo Sergio Zapena también con nosotros, están otros destacados ingenieros, ingenieros agrónomos, etc. Entonces, armamos cuadros. Después hicimos un proceso al revés de lo que hacen los demás, aprovechando nuestra formación. Todos se van a la justicia electoral a constituir. Nosotros primero registramos un DINAPI en nuestro logotipo. Todo propiedad intelectual. Fíjate Claro. que tiene un toque jurídico Está muy bien. fuerte. Claro. Bueno, primero tenemos, usted sabe que hay partidos muy conocidos de Que no líderes tienen. que no tienen. Yo primero registré O sea, el puede logotipo. aparecer un comerciante. decir, Exactamente, me llama. se va y registra. Ya. Entonces nosotros tenemos registrado, reconocido de INAPI, eso, Movimiento Republicano Claro. Libre, Ahora vamos a la justicia electoral, ¿verdad? Son procesos. Y mientras tanto vamos conversando, por ejemplo, en la interna, esta es la encuesta que hubo, nosotros apoyamos a Joana Ortega. Ajá. Por decirte, ¿por qué? Porque está cerca de nuestra idea republicana, Entiendo. de centro izquierda. Sí, sí. ¿Entendés? Entiendo. Sin hacer juicio de valor, ¿verdad? Hemos apoyado. Y después decidimos, queríamos nosotros que haya elecciones internas. Eso No vamos- encuestas. vamos a hablar enseguida. Estamos en contra de la encuesta. Sí. ¿Por qué? Porque deslegitima. ¿Y sabes qué nos da la razón? Ahora le apareció Rodrigo Franco, ahora le apareció Arlene Aquino. Claro. ¿Verdad? Si no hubiera hecho una interna. Claro. Y se Bueno, buscaba, ¿entendés? Ahora, reconozco que es más difícil porque no hay padrón. ahí quiero tocarte, y no sé si me van a avisar cómo estamos de tiempo, porque quiero desarrollar esto. Ese es el gran pan de la oposición, el sistema de selección. Mira que venimos hablando, a mí me tocó también, vos sabés, Hugo, en suerte tener una participación política. Sí. Trabajé con el Frente Guazú, hubo la división, y nunca encontramos el método. Y después otra vez Efraín también me llama a mí, cuando ya era intendente, me dice, venía acá adentro, ¿y cómo hacemos? Y tenía que participar en la interna liberal. Imposible. Con un padrón liberal, Claro. obviamente que va a ganar un candidato liberal. Y cuando se quiere abrir eso a un padrón abierto, se interponen recursos. La NR tiene un equipo de juristas que enseguida te pone una... Yo hasta ahora estoy esperando la resolución de la Corte de mi intento de alianza para municipales. Yo fui intendente por el Partido Federalista. Sí, me acuerdo. Adiós, gracias, partido de mis padres. Pero no pudimos, nunca nos dejan. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer para tener una interna consolidada? Yo creo que hay que trabajar el tema. Hay que hacer un buen armado, una posibilidad de hacer un padrón conjunto que se excluya a los colorados, ya que el Partido Colorado accionó. Exacto. ¿Verdad? Y que se incluya a todos los demás paraguayos y que ahí sí haya posibilidad de elección del no liberal. ¿verdad? Correcto. ¿Entendés? Pero es ir por el camino difícil, no por lo fácil. Una encuesta de 1000 personas. Porque estamos en el mismo Claro, problema. fíjate vos ahora el problema que tiene el discurso, por ejemplo, de la candidata opositora en Asunción. Sí. El otro candidato ganó con 80.000 votos y pico, ¿verdad? Y ella una encuesta de 1000. O sea, parte de un principio equivocado. Claro, tiene la ventaja que es la contra a la administración municipal Claro, saliente, ¿verdad? exacto. Al oficialismo. Sí. Pero tiene otro problema. Y le salen otro candidato. Ese, y después, ese te traicionó. ¿Y por qué te traicionó si ese tiene derecho a ser candidato? Claro. Porque no le hiciste la interna, ¿verdad? O sea, ¿por qué le vas a satanizar a Bukele o a Arlene Aquino si ellos no quisieron la encuesta?
Ellos querían interna. Sin embargo, si vos le metías la interna, que ganara la interna, era indiscutible. Claro. Eso pasa en el Partido Colorado. Por eso me preguntaron la otra vez el abrazo de Camilo. Pero es normal. En un partido, vos te presentás, perdés, tenés que apoyarle. Claro. Aunque haya sido tu archirrival. Pero ¿qué hay que cuidar en la campaña? La boca. Claro. Vos no podés agarrar y tirarte todo contra tus rivales en la interna. Sí. Decir barbaridades, calificarle personal, moralmente, a su familia, todo, y después querer abrazarte. Tengo que hacer la pausa y quiero preguntarte a la vuelta y estén atentos porque está bien. Dijiste exactamente la hoja de ruta. ¿Hay tiempo para hacerla para el 2028? A la vuelta le pregunto a Hugo Estigarribia. Estamos en el último bloque, tenemos un poquito de tiempo todavía, pero vamos a apurar el paso porque demasiados temas quedaron. Quiero decir también que recontactamos con Hugo a partir de un incidente desafortunado que nuestro triple la mega de repente, en el entusiasmo que yo le puse, yo hago un rating de 10 candidatos de la posición posible. Es un juego muy lindo porque la gente después participa, debate, y le puse a Hugo y alguien dijo ahí 0 votos y hubo un comentario y Hugo legítimamente me dijo, me parece bien. Te sentiste agraviado. Sí, ¿sabes qué pasa? Que yo siempre tuve votos. Claro. Ese es el tema. O sea, si yo era un actor que nunca tuvo cargo ejecutivo nomás, pero mi carrera ha sido electoral. La contamos todo. Venía de delegado de curso, todo. Lo que contamos. He llegado con voto. Ahora, obviamente en política hay gente que inventa cualquier cosa, ¿verdad? Miente que algo queda, era la idea de que... Pero ya te pido disculpas, Katia. Pero el caso de Katia, yo creo que fue más bien una broma que hizo ahí con Gemavi, ¿verdad? Sí. Porque de repente me pusiste vos de la nada, ¿verdad? Sí. Resulta que yo, como estoy volviendo a la política, probablemente no esté siendo considerado claro, para ese cargo, ¿verdad? Pero el político que no quiere ser presidente no sirve. Está claro. Hay que buscar el máximo cargo. En la vida vos tenés que buscar el máximo cargo. Ahora, vos tenés que construir una candidatura. Sin embargo, te cuento que en algunas ediciones aparece siempre tu nombre. Sí, vos sabés que aparece y la gente me pide. Ayer me pasó, salí a un banco, me encontré con un amigo, vino una señora, que seas candidato, te pide la gente. Claro. Pero es una construcción que hay que hacer. Claro. Hay que ser serio, responsable, hay que ser respetuoso también de la gente que viene construyendo candidaturas, quién sería el más viable. Es un poco, como decía Ortega y Gasset, el hombre y sus circunstancias, ¿verdad? O sea, tenés que ver cuándo sería el momento y si sos o no viable para eso, porque también implica un renunciamiento grande en lo familiar. Que yo conozco, eso es lo más difícil, pero también ¿sabes qué pasa? Con todos estos incidentes hubo muchos dijeron, pero parece que Hugo va a volver nomás lo al partido también con su grupo. Bueno, vos sabés que en mi movimiento hay gente que quiere volver también al Partido Colorado, porque son 95% de Colorado prácticamente, claro, es Colorado. Pero hay mucha gente que no ve las condiciones para volver. Claro. O sea, hay de todo. Una cosa es querer volver. Estamos fortaleciendo el Partido Republicanos Libres ahora, que el movimiento hace el partido, ¿verdad? Entonces estamos fortaleciendo ese espacio. Estamos mirando otro ejemplo. Por ejemplo, Nakayama le pidieron que vuelva. Sí. ¿Por qué? ¿Verdad? ¿Por qué le pidieron que vuelva? Porque falta gente como él en su partido. Claro. Y mucha gente a mí colorada. Claro. Antes de entrar a entrar a este programa me llamó un caracterizado dirigente, no cartista, ¿verdad? Ni tampoco disidente, que está más o menos así como yo fuera. Claro. Decía, tenés que volver al partido. O sea, siempre te dicen. Pero tienen que dar las condiciones. Tienen que darse las condiciones. Yo creo mucho más en fortalecer un proyecto alternativo a este modelo colorado. Este modelo actual que ofrece el cartismo no es coloradismo. No. Entonces, mira, si se diera una posibilidad de conversación, no sería jamás con el cartismo. Claro. Eso te descarta. Entiendo. Porque no es el modelo, este es un modelo empresarial, yo le llamo modelo empresarial pro bolsillo. ¿Te puedo contar una confesión? Sí. Todos tenemos contacto. Yo hablé con un amigo cartista después de hablar contigo. No la vamos a dejar, me dijo. O sea, ellos se sienten dueños del partido. Claro, no, pero es que no se plantea la posibilidad de volver con ellos. Yo sé, pero te digo nomás el pensamiento de ellos. No, claro. Evidentemente, la gente que te habla no está vinculada. Hay alguno que otro de repente ilustrado, así que te puede decir. Pero el Partido Colorado. Yo tampoco ni intento, ni me llaman del cartismo porque no tengo interés. Perdón, pero el Partido Colorado hasta cuando tuvo que sacarse encima Strones se lo sacó. Sí. No, lo de Carta es cuestión de tiempo. No hay eternidad. Que yo aclaro que no le deseo
No, ni un agravamiento de enfermedad, ni mal ni nada. Es cuestión de tiempo porque la política tiene sus tiempos. Claro. Pero ahora, el problema es que Paraguay no puede esperar. El Paraguay no puede esperar que se siga desarrollando 35 años. Un modelo empresarial pro bolsillo, mientras la gente tiene una pésima educación, una pésima salud, no tiene infraestructura, no tiene transporte público adecuado, etcétera, etcétera. Claro. Falta de oportunidad, el país no puede esperar. Entonces, en ese contexto, vemos nosotros que la oposición a ese modelo no está en el Partido Colorado, lamentablemente, porque es tan fuerte el cartismo que si gana el candidato disidente, otra vez el cartismo va a hacer lo mismo que hizo con Mario Audo. Va a tener una mayoría de diputados, va a tener una mayoría de... Y eso no me pueden contestar los amigos disidentes. ¿Cómo van a hacer para liberarse de esa media manzana? Claro. Sin embargo, la oposición puede jugar libre de todas esas ataduras. Ahora, el problema de la oposición es que debe dejar de ser un archipiélago con islas así, y tener una sola línea política. Qué picardía hubo porque su mando, sin embargo, es mayoría. Claro, entonces lo que tiene que hacer la oposición es entender que si no va unida, va a seguir siendo llanura. Y si no hay un convencimiento de eso, entonces no hay manera de acordar. Y tiene que ser pragmática como fue con Lugo, en el 2007, 2008. ¿Por qué? Porque Lugo lo que hizo fue aglutinar. ¿Y quién fue el factor aglutinante? Y la historia es la maestra de la vida, decía Sartú. Sí. El famoso cura Nuestro que libro de nosotros Sartú. llamamos San José, ¿verdad? Sí. Bueno, ¿qué sucede? ¿Por qué ganó Lugo? Porque era un país, pues, pero de familia colorada, de los Méndez. Y yo ahí sí hago una acotación. La chapa presidencial de la oposición tiene que tener un colorado. O una persona de vínculo colorado. Y no es una propaganda que me hago para mí, no, de ninguna manera. Pero fíjate por qué. Más de 1.300.000 colorados no le votan a su partido, Mario. Dice que el padrón tiene 2.600.000. 1.280.000 votos tuvo Peña. Un poco más, un poco menos. Sí. La otra mitad no votó por él. ¿Qué pasa con ese? Bayo Cuba calcula que tuvo 500.000 votos colorados. Y otra vez nos queda un porcentaje grande, 800.000 que no votaron. Me pasó en Asunción también. Bueno, entonces fíjate vos. ¿Por qué tiene que tener un colorado? Porque esos colorados deben estar atraídos por las candidaturas, a senadores, a diputados, gobernadores, junta departamental, chapa presidencial, tiene que haber colorado, ¿verdad? El PLRA es la gran fuerza política de la oposición, correcto. Ese reconocimiento vale. Claro. Pero te pregunto, ¿ganó un liberal alguna elección nacional? Yoyito Franco, ¿sabe cómo ganó? Yoyito Franco ganó porque el oviedismo salió del Partido Colorado y se peleó con el argañismo. Yoyito Franco, que fue la última elección que ganó un liberal, una elección grande, no digo Martín Burr, que fue capital, una coalición opositora también, no solo. Entonces, Yoyito Franco ganó por una división del coloradismo. Entonces, hay que tener en cuenta ese detalle. Y yo hoy no veo, con todo afecto a los amigos liberales y a la dirigencia liberal, a Ricardo Estigarribia, el gobernador, que me da muy buena imagen. Sí. Ahora que volvió Nakayama, Celeste Amarilla, cambiaron todo ello, no veo una figura que pueda ganarle, que pueda traer el voto colorado. ¿Y qué pensás de Prieto? Sin embargo, Prieto sí tiene proyección. Te voy a decir por qué. ¿Por qué? Primero intentó afiliarse 4 veces al Partido Colorado y no le dejaron. Sí. ¿Verdad? O sea, quiso ser colorado. Sí. Eso para el Colorado es muy importante. Colorado a la calle. ¿Sí? Porque hay que derrotar el fanatismo, pues. Claro. Y es difícil derrotar el fanatismo si no tienes una afinidad de tu candidato. Pues tenés que luchar contra ese fanatismo que te meten desde mitad y correcto. O desde niña. Sí. Entonces, Prieto quiso ser colorado. Ganó en Ciudad del Este una vez, su candidato ganó otra vez. Arrasó. Ahora yo estoy viendo videos de los pueblos donde se va. Todo el mundo se va detrás de él. Sí. Está haciendo entonces, ¿qué sucede? Si gana en Ciudad del Este su candidato y él está como concejal, ¿quién le puede parar? Te pregunto, por más que algunos amigos, escuché alguna entrevista que le hicieron a otras personas que dicen, no, pero lo suyo es regional. No, pero tiene un impacto. Pero, ¿cómo legitimás eso? Bueno, ahí la oposición tiene que ser inteligente. Claro. Tiene que ser inteligente. Se puede legitimar. Primero se pueden hacer mediciones y finalmente hay que buscar un mecanismo, una interna amplia, con un padrón propio, donde el PLRA va a ser importante, obviamente, porque tiene su estructura y tiene más afiliados, pero que vaya finalmente a una interna. Está también el factor Payo Cuba, que es muy popular, ¿verdad? Fue muy popular. Hay que ver si el desgaste de estos años, más bien
de temas que él propio se creó. Claro. Que los demás, pero la presencia importante de su señora como senadora. No se le puede descartar. Para mí la señora está haciendo un muy buen papel como senadora. Claro. O sea, no se puede descartar Cruzado. No se puede descartar a nadie. A nadie. Por eso te digo, hay que ver, pero yo creo que la oposición tiene que ir unida ahora. Van a intentar el viejo jueguito de que haya un segundo candidato opositor, que es en política, los juegos democráticos permiten eso. Ahora, porque siempre a Payo se le culpó la derrota de la concertación. Sí. Pero ¿por qué se le culpó si Payo intentó ser parte de la concertación? No, tampoco. Y no salió. Faltó mayor capacidad de negociación del liderazgo de la concertación. Esa es mi opinión. Interesante. Entonces, yo creo que la oposición tiene que convencerse, tiene que ir unida, tiene que derrotar las barreras. Tiempo, porque ahora tienen tiempo. Tienen tiempo. Porque terminan las municipales y hay que ir. Y ahora la oposición tiene desafíos: Asunción, Ciudad del Este, Encarnación. Sí. Eso marcar la tónica. Marcar la tónica. Pero a partir de ahí hay que construir ese instrumento jurídico que hablamos. Hay que construir el instrumento jurídico y político. Y yo creo que se puede hacer. Y en el Partido Colorado, bueno, hay que ver cómo se desenvuelven las cosas. El oficialismo tiene un grave problema de no tener candidatos. Su candidato no prende. Vos sabés que varios videos como el carbón que no prende, ese carbón moscado, le dicen. Claro. ¿Verdad? No prende. Yo lo conozco de otro ámbito de Aliana antes, ¿verdad? Y un buen tipo de buen trato. Sí, pero ¿qué sucede? No prende. Política, con todo afecto lo digo, no prende. Entonces se habla, por ejemplo, de Ale Domínguez, se habla de otros outsiders otra vez, pero dentro del mismo concepto empresarial, ¿verdad? Siempre dentro del mismo concepto de subordinarte a Cartes, que Cartes haga lo que quiera. De repente aparece José Ortiz allá en Ciudad del Este con el candidato a intendente Colorado, genera hechos, ¿verdad? O sea, todo en torno a eso. Con Vince está más lo poco que resta del Partido Colorado, de coloradismo, ¿verdad? Pero también hay muchos actores ahí averiados, ¿verdad? Claro. Lamentablemente, ¿verdad? Con todo que yo creo que Arnoldo es una persona sana, políticamente sano, a pesar de esta imputación bárbara que le hicieron, que en vez de culpar al anterior ministro, le culpan a él, ¿verdad? O sea, un chiste. Ese es el desmanejo de una justicia totalmente desviada, manejada por el cartismo, ¿verdad? Claro. Así se lo ve. Exacto. Con esos capítulos que ya mencionaste antes, que algún día vamos a desarrollar aparte, lo que pasó con Hernán Rivas, lo que pasó con el Consejo de la Magistratura. Porque viene el proceso de fiscal general del Estado el año que viene, que es el cargo más importante para asegurar impunidad para los gobernantes actuales, ¿verdad? Porque ese fiscal no mueve los procesos, no hace la persecución penal. Entonces, ese es el cargo que asegura impunidad. Bien, te agradezco mucho el análisis bastante completo. Creo que aclaraste también varios puntos. No, hay una cuestión de apetencia, de apetito personal, de que si no sos vos el candidato, pero querés respeto, y si se quiere atraer voto colorado, hay que enviar un mensaje claro. Claro, hay que enviar un mensaje claro de que le incluimos. Exacto. Son parte. Ustedes son parte de nuestro proyecto y no los vamos a perseguir por ser colorado, porque ese afiliado colorado de a pie o que ocupa cargo no tiene la culpa de los desmanes de sus líderes. Claro. Pero se tiende a perseguir. Entonces, ¿qué pasa? El colorado, el votante, tiene que estar convencido de que el no colorado o el candidato opositor le va a dar garantías de seguir su vida relativamente normal y mejorar sus condiciones de vida, pero con una identidad que le refleje. ¿Ya? Y eso es lo que hay que buscar. ¿Todavía crees que se puede lograr en el 2028 la alternancia? Sí, creo. ¿Crees que se puede? Está más cerca que nunca. ¿En serio? Sí, más cerca que nunca, si la oposición es consciente de eso y es capaz de hacer renunciamientos y dejar de lado los egos. No solamente los egos personales, los egos de sectores partidarios, movimentistas. Querido Hugo, te agradezco mucho. Para mí es un gusto hablar siempre contigo. Sabes que tenemos un aprecio personal, un respeto también. Y este incidente que hubo del triple La Mega me sirvió para invitarte y qué suerte, porque esto que hablamos es muy importante que usted, señor, señora, en casa lo reflexione, lo hable en comunidad, discuta, inclusive se manifieste, porque esto es lo que nos va a dar los próximos años, no a nosotros, a nuestros hijos y nietos, qué modelo de país queremos. Hugo, gracias por venir. Muchas gracias a vos, Mario, por la oportunidad. Un gran saludo a la audiencia y estamos siempre a disposición. Ahí hablábamos con Hugo Estigarribia, como es habitual, de política, del ámbito académico, de leyes, pero sobre todo de escenarios que están ahí, a la vuelta de la esquina, y tenemos que participar de ese proceso, si no, no nos quejemos. Gracias y buenas noches.